el pobre que se hizo rico de la noche a la mañana. Todo comenzó cuando Jesús, cansado de un largo viaje, buscaba un lugar para descansar. Se encontró frente a dos casas. Una era una mansión impresionante, llena de adornos, luces y lujos inimaginables. La otra, una casita humilde, casi cayéndose a pedazos, donde vivía un hombre que apenas tenía para comer. Jesús, siempre en busca de conocer el corazón de la gente, decidió tocar primero en la mansión. Se acercó a la ventana, se asomó y con su tono calmado y sereno, pidió un lugar para pasar la noche. El rico, al verlo vestido con ropas sencillas, ni lo pensó dos veces antes de soltarle un desprecio. ¿Qué vienes a buscar aquí? Esta casa no es para gente como tú. Busca refugio en otro lado. Sin más, le cerró la ventana en la cara con un golpe seco. Sin inmutarse, Jesús se dirigió a la casa del pobre. Aunque el lugar era pequeño y sencillo, se sentía una calidez que contrastaba mucho con la frialdad de la mansión. El hombre abrió la puerta y, al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. ¡Qué suerte la nuestra! La noche está fea y estos caminos son peligrosos. Pasa, por favor, mi casa es tu casa. La esposa del pobre, al escuchar las voces, salió de la cocina y lo saludó con la misma calidez. No tenemos mucho, pero aquí siempre hay un lugar para un buen corazón. Nuestra comida es humilde, pero la compartimos con gusto. La cena fue sencilla, un caldo de verduras y un pedazo de pan duro, pero Jesús sintió que no necesitaba nada más. Mientras comían, el pobre contaba historias de sus días difíciles, siempre con una sonrisa y una fe inquebrantable. Su esposa lo miraba con ternura, como si sus palabras fueran la música que amenizaba la comida. Al terminar, la esposa notó que Jesús estaba cansado. Se acercó a su marido y le susurró: «Este hombre ha tenido un día largo. ¿Por qué no le damos nuestra cama? Nosotros podemos dormir en el suelo, pero él necesita descansar». El hombre dudó un poco, pero finalmente accedió. «No tenemos una cama lujosa, pero te ofrecemos la nuestra. Es lo mejor que podemos hacer». Jesús aceptó agradecido y pasó la noche en una cama modesta, pero llena de la calidez del hogar. Al amanecer, les agradeció y les dijo: «Por su amabilidad, les concederé 3 deseos. Piénsenlo bien». El pobre y su esposa, sorprendidos, reflexionaron y pidieron una casa nueva, un trabajo digno y salud para todos. Jesús, con una sonrisa, les concedió los deseos y se despidió. Días después, el rico, al ver la casa del pobre convertida en una hermosa morada, se quedó atónito. Lleno de envidia, salió disparado a buscar a Jesús y le rogó deseos también. Jesús, con calma, le dijo: «Los deseos solo se conceden en el primer encuentro, pero te daré 3 deseos en 3 meses, 1 por mes. Piénsalo bien». El rico aceptó ansioso. En el primer mes, pidió tener el doble de riquezas. Jesús se lo concedió, pero pronto descubrió que la abundancia solo le trajo más problemas: empleados exigentes, una esposa ambiciosa y vecinos envidiosos. La felicidad que esperaba nunca llegó. En el segundo mes, pidió poder absoluto, pero el respeto que ansiaba se convirtió en miedo. La soledad lo consumió y se sintió prisionero en su propia casa. Para su tercer y último deseo, pidió ser feliz. Jesús lo concedió, pero el rico buscó felicidad en placeres efímeros, sin entender que la felicidad verdadera no se concede, sino que se cultiva. Mientras tanto, el pobre vivía tranquilo y agradecido, disfrutando de su nueva vida sin envidiar lo que no tenía. Aprendió que la verdadera riqueza estaba en la bondad y el amor, no en lo material. El rico, tras meses de reflexión, comprendió que sus deseos habían sido guiados por la ambición y la superficialidad. Entendió que la paz y la satisfacción no se encuentran en lo que uno posee, sino en valorar y agradecer lo que la vida ya ofrece. Finalmente, decidió cambiar. Aprendió a ser humilde y a construir relaciones genuinas, dejando atrás la búsqueda de riquezas materiales para encontrar una paz que no se puede comprar ni pedir, sino que nace desde adentro.